Bienvenidos al maravilloso viaje de la comunicación. La comunicación está en todos lados, desde las señales del pasado a un sinnúmero de datos en el presente. La comunicación es tan poderosa que se la ha utilizado para el bien y para el mal. Es la comunicación lo que nos hace únicos, aquello que impulsa al conocimiento en diferentes lugares. Hoy, mientras nos conectamos en este mensaje, hay miles de millones de personas conectadas entre sí a través de millones de dispositivos que hacen mucho más accesible la información, la educación, la cultura y el conocimiento sin distinción geográfica. En el planeta, otras especies también se comunican. Podemos encontrar miles de pájaros y sus cantos especiales, especies marinas que utilizan el mar para llegar a kilómetros de distancia con sus mensajes. Y todas las plantas conectadas entre sí bajo tierra, en una admirable comunidad de información y ayuda. Pero es el ser humano la única especie que logró comunicar en el tiempo. Somos capaces de enviar un mensaje de una generación a otra. Fragmentos congelados de experiencias que permiten decodificar el pasado en el futuro. En una mañana, en la península ibérica, un grupo de cazadores logran su objetivo y al regresar con la sangre de su presa, pintarán para siempre las paredes en la hoy famosa Cueva de Altamira, España, permitiéndonos tomar conciencia de su momento en el 26.500 a.C. Comenzamos a escribir en el tiempo, comenzamos a contar historias. Así el ser humano evolucionó, compartiendo el conocimiento a través de señales, que luego se transformarían en símbolos a través de sistemas de escrituras primitivas, inicialmente la escritura cuneiforme y jeroglífica, sumado a la información oral, que en el tiempo necesitaba algo que diera más información, más precisión. Y llegó la escritura, sistemas de letras que unidas crean palabras y podíamos dar mayor detalle a cada descripción. La escritura es precisa y a su evolución le sumamos el sonido de la música, creando con la canción y el baile una forma de transmitir información. Un sonido significa algo que todo el mundo también entiende, pero además el ritmo trajo la emoción y la hizo presente entre nosotros. Escuchamos música y llega a lo profundo de nuestro corazón. En los inicios de la historia del hombre, del 800 a.C., en el momento en que Troya es tomada luego de varios años por los griegos, descubrimos algo que se hará presente en el futuro. Se entiende que el mensaje que tienen que enviar los griegos va a viajar durante 600 kilómetros desde Troya hasta Micenas, que es la capital griega, en el 800 a.C. ¿Cuánto piensas que demoró ese mensaje, ese viaje de la información diciendo hemos vencido? Bueno, lo más impresionante es que demoró menos de 30 minutos. Se calcula ese el tiempo porque había montículos de leños en distintas islas que se encendían si se ganaba y no se encendía si no se ganaba. Y esto es una primera señal a la distancia del futuro código binario, porque si se encendía era victoria, si no se encendía no era victoria. Seguimos en el viaje de la comunicación, pero ahora viajamos a Asia. Desde China, en la época de la dinastía Han oriental, llega algo que revolucionó la comunicación, algo que reemplazará al papiro egipcio o a los cueros europeos. Papel. Este invento creado por Cain Lun, un eunuco de la corte imperial, que en el 105 después de Cristo abre la puerta del conocimiento
a otra velocidad. Pero no solo de las palabras sobre el papel se puede documentar un invento, escribir una partitura o un pintor del Renacimiento crear una obra maestra. Esto promovió otro invento clave en la historia de la comunicación. También desde China viene la imprenta, y el alemán Gutenberg, utilizando una prensa para hacer vino, crea la primera imprenta de Europa. Ahora el ser humano sabe que lo escrito tiene parte de la verdad de su lado. En los comienzos, un libro costaba como una granja con 40 animales. La Biblia, durante muchos años, era prohibido imprimirla en otro idioma que no fuera el latín. Y a pesar de eso, es el libro más impreso del planeta con más de 6.000 millones de reproducciones. Entre los primeros bestsellers de la época encontramos la desopilante historia de los viajes de Marco Polo, donde un veneciano impresiona con sus relatos a todos los europeos de cómo es Oriente. Parte del mundo se da cuenta que lo escrito manda en la creación de percepción de lo que sucede, sucedió y quizás sucederá. Mientras tanto, el caballo demostró ser clave para Gengis Khan en Asia, con una de las redes más grandes de información, que logró gracias al animal. Pero ahora el barco, en esta época, traslada la ambición, las nuevas semillas y el conocimiento. Los grandes viajes hacia América y Asia permiten descubrir que otras culturas utilizan diferentes sistemas de comunicación. Se trazan rutas por todos los océanos llevando información. Nacen periódicos españoles y británicos para llevar información a sus colonias. Más adelante, la revolución industrial traerá nuevos avances en la comunicación, como es el caso del matemático británico Charles Babbage, quien en 1822 quiere crear la máquina analítica. Se inspira en la lógica de los telares. Para este matemático, si un orificio del telar, en ese orificio hay hilo, es 1, y si no hay hilo, es 0. Con esta lógica, la misma que el fuego de Troya, si se encendía, victoria, si no se encendía, no victoria, crea su máquina analítica. Pero en realidad descubre algo enorme para miles de programadores que nos traerán magia en el futuro con el código binario. Antes de viajar al futuro, llega otro invento, clave para el uso de la red informativa más grande del 1800. Samuel Morse crea el telégrafo y un código que permite a los usuarios enviar información a la velocidad del sonido. Fue fundamental en la Guerra Civil Norteamericana, ya que Estados Unidos va a trazar 24.000 kilómetros de red telegráfica que cruzan todo el continente. En 1858, el presidente de Estados Unidos, Buchanan, envía un mensaje a la reina Victoria de Inglaterra a través del cable que une todo el Atlántico. Y hay una charla, pero es muy lenta. La charla dura 17 horas 40, entre idas y vueltas, ¿no es cierto?, telegráficamente hablando. El presidente Sarmiento en Argentina es el promotor de la red telegráfica más grande del planeta en proporción a la población, con un impresionante 5.000 kilómetros de línea telegráfica que tenía la Argentina. Sarmiento decía sobre el telégrafo: es necesario que las ideas vuelen a la misma rapidez con la que se conciben. Incluso esta herramienta magnífica fue útil en el frío ártico, y tras el incidente que había sucedido allí, se podía escuchar atrás de este sonido que de manera insistente sonaba SOS en código Morse. Gracias a ese sonido se pudieron salvar 706 pasajeros del Titanic. Para mí, el telégrafo es la antesala del Internet del futuro. La electricidad empuja a la humanidad, iluminando los inventos que aparecen a toda velocidad. Y descubriremos en los próximos años nuevas herramientas
en que nos proyectaremos y se proyectará la comunicación. Durante muchos años venideros, un invento del italiano Antonio Meucci, quien antes del 1876 descubre el telégrafo, que patenta primero y expande Graham Bell, permite a las personas escucharse a la distancia, en tiempo real. Una madre podía hablar con su hija cruzando kilómetros con una breve demora de segundos. Un estudiante puede hablar con su familia a la distancia. Un amor se conservaría con el sonido de las palabras. La telefonía amplía fronteras de entendimiento, acelera procesos comerciales y une al mundo, confirmando la existencia del otro más allá de lo que puedo ver. Luego llega otro italiano, este es llamado Marconi. Hace emitir por primera vez una señal de radio en 1897. Este poderoso medio llega para llevar la emoción en tiempo real hasta donde llegue la potencia de los equipos, las antenas. En Argentina, Buenos Aires, y en Norteamérica, Detroit, simultáneamente, en 1920, comienzan a funcionar las primeras emisoras radiales, con programas de noticias e interés general. En Europa, la primera emisora europea fue en París, después en Japón y luego en todas las naciones comienza a comunicarse a través de este medio. Si lo decía la radio, era verdad. En los años iniciales de la radio logra gran empatía con sus oyentes, que crecen a gran velocidad. El peso de las palabras dichas por el medio eran tomadas muy en serio. Un ejemplo de esto es que en la gran crisis mundial de 1929, el presidente Roosevelt de Estados Unidos utiliza el medio para informar sobre las medidas de la recuperación económica de su nación. Y también por este medio se escucha su voz para comunicarle a sus ciudadanos la incorporación a la Segunda Guerra Mundial. Por radio se escuchan noticias, radioteatros, publicidades de productos, canciones, transmisiones deportivas, cultura general. La radio madura velozmente en el mundo. Las voces de los protagonistas son reconocidas. Y como todo evoluciona, un excelente invento traslada imagen en tiempo real. Nos acerca a un nuevo medio, el canal de televisión. En 1935 nace el primer canal de televisión en Alemania para transmitir los Juegos Olímpicos de 1936, transmitiendo 8 horas diarias sobre el evento mundial. Es la primera vez que se transmiten las Olimpiadas por televisión. Londres, en el mismo año, pone a funcionar su famoso canal BBC. En 1941, Estados Unidos inicia la primera transmisión desde New York. En 1950, Brasil comienza a transmitir. En 1951, Argentina, Rusia, Japón abren sus canales de televisión. Y luego, en los próximos 10 años, en todo el planeta se conocerán noticias e historias por la pantalla que habla en tiempo real. Un medio de gran poder que logra imponer información. La televisión llegó para construir percepción, llegó para transmitir información, costumbres, culturas, productos. Y las poblaciones deben tener buenos sistemas educativos para entender que la información por los medios es parte de la realidad. Mientras aparece la televisión, en ese entonces, en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, un joven británico, técnico de radares y creador de contenidos de ciencia ficción, inventa la teoría del satélite geoestacionario. La teoría de Arthur C. Clarke, creador de la reconocida película 2001 Odisea del Espacio, indica que se pueden poner satélites artificiales para crear un gran ámbito de comunicación global. Una mirada de lo que vendría en el futuro. Y Rusia lo hace posible en 1957 con el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la humanidad. Pero seguimos en el comienzo de la televisión. Estamos a punto de ver una explosión del medio en el planeta gracias a un evento que empuja a miles de familias a comprar televisores y ver desde su casa
la primera vez que el ser humano pisa la luna. Este evento está documentado y es histórico. El planeta se congela viendo esa transmisión. Debe haber sido emocionante poder verlo. Pero lo que nadie sabe es que silenciosamente ese mismo año, el 29 de octubre de ese año, de 1969, se emite la primera información en una red de ordenadores para la inteligencia militar norteamericana, llamada ARPANET, y es el primer paso de la red Internet en el planeta. Hoy miles de millones de personas utilizan la red planetaria nunca antes conocida. Toda la información viaja a 300.000 kilómetros por segundo. El mundo tiene cables submarinos llamados backbones que cruzan los océanos con dimensiones espectaculares. De Estados Unidos a Gran Bretaña, el cable de fibra óptica que va por la plataforma submarina tiene 4,4 metros de diámetro de fibra óptica. Por el Atlántico y por el Pacífico. Y de Japón a California cruzan la extensión más grande, de 8,8 metros de diámetro de fibra óptica. Es por estos grandes cables que se conectan dos personas que hablan desde China a Perú. Es por estos cables que se conecta la voz de un papá que vive en Madrid y habla con su familia en Quito. Este medio ha cambiado el eje y el poder de la comunicación. Antes, las grandes cadenas gráficas y radiales y televisivas tenían total hegemonía, pero la Internet ha colocado al individuo en el centro, donde el consumidor ahora es escuchado. Un individuo sin distinción geográfica con Internet tiene la posibilidad de comunicarse, formarse, trabajar, informarse. Y entonces llega el tiempo del software, quien manda en todos los aspectos, ya que es fundamental en el transporte, en las tecnologías de la información, en la industria, en cada invento. El software es la puerta digital de todo lo que era analógico. Todas las elecciones que hace un usuario en una plataforma de contenidos audiovisuales, Disney, Netflix, Amazon, etc., todo se puede medir. Todo es un código que viaja desde la época de Babbage hasta tu control remoto, hasta tu smartphone. Todo esto trae nuevas reglas para las comunidades, nuevas reglas para la información, nuevas reglas laborales, nuevas reglas de convivencia. El ser humano ha creado a través de la comunicación la posibilidad de dejar sus pensamientos, su cultura, sus proyectos e ideas en el tiempo. Cada vez habrá más robots, más bots que harán cosas por nosotros. Es ineludible, pero será difícil que puedan reemplazar una caricia, una mirada orgullosa de un hijo, un abrazo sincero de hermanos de la vida. Debemos adaptarnos. El ser humano llegó hasta acá de esa manera. Eso es lo mejor que tenemos, la adaptabilidad. Y recuerda, un robot es inmortal cuando no deja de funcionar. En cambio, los seres humanos somos inmortales cuando hacemos algo grandioso. Todo lo mejor.